Yo quiero volver al donde, yo quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces, yo quiero volver al cuando, yo quiero volver al donde, yo quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces. Soy Nilda Caserta, ex vecina de Pecuén. En este momento tengo 90 años. De Pecuén tengo muchos lindos recuerdos. Mi nombre es Ricardo Sapia, soy hijo de Felipe Carmen Sapia y de Emi Edith Noel de Sapia. Mi papá vino con 12 años más o menos a Argentina y llegó a Arroyo Venado, donde estaba su hermana. Tuve una infancia muy linda en el Pecuén, a pesar del frío, del viento, del salitre, de un montón de cosas, porque éramos poquitos y jugábamos todos juntos. Éramos una familia en invierno en el Pecuén. Cuando nosotros éramos chicos, yo de jovencita, que vivíamos en la casa arriba, con el chiche no hacíamos la panzada, porque comprábamos la revista Para Ti. Ajá. Un día el chiche batió los huevos y me lo puso en la cara. Eso, venía en el Para Ti, que es espectacular para la cara, para la arruga, para todo. Pero cuando eso se secó, yo tenía la cara como un cartón. Era el chiche, el bubi, el Carlito, ¿viste? Y el negro. Era muy compañera con mi viejo, siempre a sacar yuyos, regar la quinta, siempre lo acompañaba muy mucho. Y hay la imagen que yo tengo, que tendría 5, 6, 7 años. Mi padre venía de allá de la usina en bicicleta, chiflando, mi papá siempre chiflaba, y yo lo esperaba en la esquina del Hotel Lisboa. Y me subía al caño de la bicicleta y me traía, y yo era feliz. Venía a mi casa con mi papá era todo para mí. Los otros 9 meses lo vivíamos prácticamente era como una casa grande esto. Sí. Era una casa grande, éramos todos uno. Es más, en verano nos cuidamos entre nosotros. Yo a veces le hablo con la gente acá y le explico, le digo lo que era esto, lo que era en invierno, lo que era en verano. Lo nuestro era la escuela, sí. Los días de semana ir a la escuela y los fines de semana ir a los partidos de gaucho. Otra cosa no teníamos. Hemos compartido un lugar mágico. Pecuén en nuestra vida, en mi vida y en la de mi familia, realmente fue un lugar maravilloso que para mi forma de ver hoy a mi edad, siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi crecimiento. Pero estando en Buenos Aires en el colegio cuando era chica no veía la hora que viniera ese maravilloso mes de noviembre que sabía que terminaban las clases y al otro día ya estaba en el auto de mis abuelos yendo para Pecuén, para Carué. Yo iba con la nariz contra el vidrio y pasaba todos los pueblos, ¿viste? Y cuando doblábamos en Espartillar para ir a Carué, mi corazón se me salía por la boca, Patricia. Era todo para mí Pecuén, porque tenía mis amigos del verano, tenía mis padres, tenía el lugar que tanto amaba, la libertad, la laguna, la pileta, no sé, tantas anécdotas, tantas para poder recordar, porque lo llevo en la mente y en el corazón sellado a fuego. Con respecto al lago, era muy, muy salado, en el cual nos íbamos a la laguna y salíamos petrificados de duros con la sal. Brillábamos en el sol y tenías que caminar con las piernas abiertas porque te raspaba. Cuando íbamos a la laguna habían unos bichitos que parecían como unos gusanitos chiquitos que le decían que era yodo. Creo que era el único bicho que vivía en ese lago, porque imposible de que algún animal pudiera vivir en ese lago, ni pez ni nada, porque era muy, muy salado en su comienzo, me acuerdo bien. Una vez Graciela pierde una zapatillita
Ella tiene, no sé si 3 o 4 años menor que yo, y había perdido una zapatillita en el lago, y como a la semana uno de los turistas llega con la zapatilla. Encontré la zapatilla de Graciela. Bueno, esa zapatilla de Graciela parecía los zapatos de fantasía, porque brillaban, parecía que tenía perlas de cristal la zapatilla, de la sal que tenía. Como viste la sal gruesa, bueno, así, como la sal gruesa, pegadas, viste, como para que te des una idea, pegadas en la zapatilla. Yo tengo muchos recuerdos del castillo, porque Elena, cuando venía. Claro, la sobrina de la dueña del castillo, de Elena, era de la edad mía, y cuando venía en el verano, yo sabía irme a quedar con ella y el castillo jugar. Betty. Y jugábamos, y nos llevaban, me acuerdo tan clarito, nos tomábamos el desayuno siempre en la gruta del castillo. Es más, yo tengo las fotos de mi casamiento en el castillo. Con Beatriz jugábamos en la pieza redonda, y cuando subíamos arriba nos creíamos que era la reina. Después la tía Tete, que estuvo de casera en el castillito. Sí. Y bueno, y ahí cada vez más con el Pino, como si fuéramos hermanos de Pecuén, y ni nos lo conocían cuando iba a ver a Graciela Córsico, que era también mi amiguita, otra, pero de las que estaba medio lejos, no sé ni cómo me hice amiga con Graciela. Y el Pino era así de chiquitito y trabajaba en la cuadra. Yo te digo el vasquito. Pero sí, mi nombre es Aníbal Bengochea. Me dicen, los de Pecuén, cuando hay uno de Carreo de Pecuén, me dicen Pinocho. Yo vendía diario en el verano, le llevaba el diario a Noemí Botaro, y era la señora de Antonio Córsico. Era la señora de Antonio Córsico. Que cuando íbamos a la escuela tenía un mono en el patio y nosotros íbamos a joder al mono. Y yo abría, por ejemplo, las ventanas de la habitación y veía el lago. Nosotros estábamos a 40 metros más o menos. En lo alto, diríamos tipo barranca, pero a 40 metros. Así que esa fue mi niñez. La naturaleza, los patos, flamencos, flores silvestres. También, por supuesto, inviernos muy crudos, muy cruda la vida, no tenía nenas para jugar, bueno, es otra historia, trabajando de muy niña. Somos 7 hermanos. Sí, viví en Pecuén siempre. Mi papá era municipal, ya te digo, mi mamá trabajaba en el verano lavando ropa para el Hotel Azul, ropa de cama, o sea, sábanas, toallas, y bueno, nosotros de chiquitos íbamos al Hotel Azul como si fuera nuestro. De hecho, a don Oscar y doña señora Lili le decíamos tía, y todos los días mi mamá lavaba ropa, y cuando terminaba de planchar, nosotros nos encargábamos de llevarla, que estaba a media cuadra, dábamos la vuelta a la manzana nada más. Así que el Pecuén era hermoso, yo lo extraño muchísimo. Nosotros cuando vinimos a Pecuén, vinimos del campo, de un campo que estaba cerca de Arroyo Venado, y mi papá se puso a hacer tambo, repartía leche en un carrito, ordeñaba en un campo que está enfrente de la estación, que era de Bilbao, que era el patrón que trabajaba en el reparto ese de leche en los hoteles, en todos lados, y a la tarde trabajaba de albañil, hacía changa de albañil, agarraba alguna cosa para hacer. Yo le ayudaba tanto hacia de peón de albañil como le ayudaba con el carro lechero, porque se le iba el caballo, era un caballo mañero que se le escapaba. No quedaba parado esperando como todos los otros lecheros. Paraba, y cuando salía de la casa que iba, el carro andaba caminando 1 cuadra o 2. Entonces yo iba y me quedaba teniendo el caballo, porque era muy incómodo atarlo cada vez que se bajaba, capaz que se bajaba cada 50 metros, cada 30 metros. Y la época que yo iba a cuidarle el carro tenía 9 años, serían el 65. Ese trabajo se hacía lloviendo, como fuera. Usted le tenían que hacer el desayuno y ya querían la leche fresquita. El carruaje del lechero Ichard, ese carruaje blanco, y él estaba impecable con los tarros de leche, de crema. Y yo me sentaba en la escalerita cuando se iba del hotel que nos dejaba la mercadería,
la leche y la crema y el queso blanco y la ricota y qué sé yo me sentaba en la escalerita que tenía atrás en el carruaje y me encantaba porque él me llevaba hasta la puerta de la iglesia de Santa Teresita, que estaba a una cuadra de casa, y yo ahí me bajaba y volvía corriendo a mi casa por la calle de tierra porque todavía no estaba hecho el asfalto. Lo mismo a la tarde, una fiesta, salir cuando venía el camión regador y con el traje de baño me ponía la mallita y me encantaba que el traje regador me mojara y todo el grupito del barrio corríamos detrás del regador, de la mariposa que hacía el agua del regador. De ahí mi abuelo empezó a edificar donde hizo la confitería y residencial, que en su momento, por muchos años, hasta 3 años entre la inundación, funcionó como terminal de micros. Me acuerdo. Claro. Ellos empezaron a hacer salones y le alquilaban un salón a cada empresa, al Sorsal, Ñandú del Sur, el Pampa, el Linier, el Chevalier, que ahí yo empecé con 9, 10 años a bajar las valijas, porque mi abuela me decía que los choferes precisaban a alguien y yo empecé a bajar valijas ahí, y era por la propina. Claro. Y después empecé con mi abuela a trabajar en la confitería, que servíamos el café con leche en la mañana. Como funcionaba como terminal, te imaginas que toda la gente bajaba del micro y ¿qué hacía? Se metía ahí. En el verano todo el mundo podía trabajar y hacer cosas, porque era mucho trabajo que había. Mirá, lo que yo me acuerdo del hogar de ancianos es que papá empieza a trabajar ahí por la hermana, por la tía Rubia o Noemí, que ya trabajaba de enfermera en el hogar de ancianos. Calculale que yo tendría unos 5 años, 6. Nosotros íbamos muchas veces al hogar de ancianos porque por ahí había, qué sé yo, no sé, algo que se rompía y papá tenía que ir y nosotros íbamos a visitar los abuelos siempre. Después para creo que es no me acuerdo si era el 29 de abril, que es el Día de los Abuelos, para el Día de los Abuelos con el colegio íbamos todos los años a le llevábamos golosinas y tortas y cosas así a los abuelos desde el colegio. Nosotros desde la escuela íbamos todos los años para el Día de los Abuelos al hogar de ancianos. Sobre la escuela tengo un montón de cosas para contar, porque yo empecé muy chiquita ahí en la escuela porque no había maestras, en la escuela no había cargos y había una sola maestra que se ocupaba de todos los grados prácticamente, y yo solo tenía 5 años porque yo solo tenía 5 años, pues yo los cumplo en marzo y viste que es hasta el 30 de junio la inscripción a los alumnos. Entonces era súper chica y me escribieron en primer grado. Ese año me acuerdo cómo las maestras andaban buscando chicos para poder traer a otra maestra a un cargo nuevo. Y bueno, y mi mamá me anotaron, y yo empecé a los 5 años en la escuela primaria. Esto era un chalet, esta parte, un chalet viejo, que acá hice primer grado acá en el chalet, y después estuve en 5º grado. Después 2º y 3º en estos locales de acá. Y bueno, esta galería se cerró después, creo que fue en el año 80 más o menos. Cerró la galería esta, que papá era de la cooperadora y habían cerrado todo. El día de lluvia teníamos que ir a la escuela igual y no teníamos la posibilidad de que nos llevaran en auto a la escuela. Y a mí me ponían un par de botas y un paraguas y yo iba a la escuela. Estábamos en la escuela, salones grandísimos, altos. 6 velas. Con una estufita de 6 velas que a las 10 de la mañana empezaba una baranda que hacer ruido porque se tapaba, había que sacarla afuera. Una mare. Y nos quedábamos sin calefacción y nadie protestaba. Cuando era chica, bueno, tenía la escuela, iba a la escuela y después era jugar. Venía a las 5 de la tarde, tiraba el guardapolvo, tomaba la leche al potrero con los varones, mi hermano, mis primos, amigos, a jugar a la pelota. Una de las cosas más lindas que nos pasó fue cuando hicimos
para fin de año había estado la guardia del mar en Epecuén, la guardia del mar que era de Mar del Plata. Entonces nosotros para fin de año hicimos la guardia del lago. Entonces después nos convocaron desde el delegado, que no recuerdo si era Tito Fernández en ese momento, nos convocó para la apertura de la temporada, que siempre se hacía el 10 de diciembre, de presentarnos como la guardia del lago. No sé si no íbamos a sexto, séptimo grado. No, íbamos a, quinto, sexto grado, cuando lo hicimos a eso. Fue algo muy lindo, fue una infancia muy linda la que tuvimos en la escuela. Mi nombre es Claudia Egen, yo no soy nacida en Epecuén, soy nacida en el campo. Mi papá era de la estancia La Concepción, que después pasó a ser el Charango, de los Alza Consué. De primero a sexto fui en una volanta a la escuela, la volanta la que era tan conocida, y lamentablemente después de séptimo grado se tuvo que implementar un aula dentro de del lugar donde estaban los peones en la estancia, para que podíamos concurrir nosotros que pertenecíamos al campo y los campos aledaños que había, porque el agua había empezado a subir por la laguna paraguaya, que estaba enfrente de la estación del ferrocarril, y nosotros veníamos por dentro de esos campos y lamentablemente no pudimos concurrir para terminar el séptimo grado. En sexto grado ya íbamos en ciertos lugares de la laguna paraguaya teníamos agua, y el último año lo terminamos en el campo. A mí no me quedó nada, porque cuando la inundación, todo eso, los cuadernos, todo eso nos quedó arriba del placar y nunca lo pudimos sacar. No era algo primario, había que sacar nada más que lo necesario, y bueno, las fotos viejas, todas las fotos que teníamos, todo eso quedó todo arriba del placar en la casa en Epecuén, que no lo pudimos sacar. Y en el patio había, bueno, por supuesto, había mucha plantación alrededor de eucaliptus, más alejado pinos, flores silvestres, propio jardincito un poco rústico debido a que se trabajaba, pero había plantaciones, pero sí había un pino, y en ese pino a mí me habían hecho una hamaca, que a mí me gustaba hamacarme mientras veía a mi papá que se había hecho una mesa de trabajo a la sombra del pino, y a él le gustaba trabajar. En casa se hizo casi todo, ¿viste? Es como que no se estilaba mucho a llamar al carpintero, que al plomero, si no se hacían muchas cosas en casa, y papá trabajaba ahí. Y cuando bajó el agua fue muy increíble, porque el pino, la rama se encontraba intacta, y se encontraba intacta la hamaca. La verdad tenía 9 años, prácticamente 10, y tengo muy pocos recuerdos. Sí tengo la imagen de cómo el suelo de las calles se movían como flan. Las baldosas de calcario de la casa estaban sueltas y emanaba agua. Recuerdo ver llorar a mi papá por única vez, no la voy a llorar nunca más, y que me abrace y me dijera: todo va a estar bien. Recuerdo la tristeza en los ojos y el enojo de mi mamá. Mi mamá cumple años el 10 de noviembre. Y recuerdo, no sé por qué, los azulejos lilas del baño de la casa. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos,
para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré, no olvidaré.